Bendecidos, mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estos estudios virtuales que tenemos los jueves acerca de las Escrituras, acerca de Jesucristo, acerca del poder de Dios, la gloria de Dios y todo el bien de Dios. Gracias por estar siempre escuchando estos mensajes, sabiendo que este evangelio es el evangelio de Jesucristo que transforma nuestras vidas, transforma nuestra alma, transforma nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de imaginar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir y también de tomar decisiones. Transforma toda nuestra vida. Por eso nosotros tenemos y creemos que el fundamento, que es la palabra de Dios, que es Cristo. Más adelante en la serie estaremos viendo que el evangelio y Cristo son uno, que este evangelio es el fundamento para los cambios en nuestra vida. Gracias, mil bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por las personas que han estado escribiendo, mandándome mensajes, en el cual está haciendo de bendición estos mensajes. Bueno, hoy comenzaremos una nueva serie de enseñanza. Vamos a hacer una pausa con lo que hemos estado hablando acerca de la transformación o los cambios de nuestra alma. Estuvimos hablando en los últimos días acerca del estrés. Pero hoy quiero hacer un cambio porque he percibido en mi espíritu hacer esta pausa para empezar a enseñar acerca de lo que es el evangelio. Hoy estaremos hablando acerca del evangelio. La lección de hoy se llama el evangelio, aunque más es la introducción de esta serie de enseñanzas que vamos a traer en estos jueves. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 24 para iniciar de una vez y entrar en materia. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino. Ojo, dice, será predicado este evangelio del reino. Significa que había muchas predicaciones, estaban de los escribas, de todos los fariseos, de todos ellos había una enseñanza. Y el Señor dice, vamos a enseñar o se va a predicar este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No vamos a entrar en el tema del capítulo 24 que empieza a hablar de señales, de la gran tribulación y muchas cosas ahí. Lo que estoy en este momento interesado, y puede ser que más adelante enseñe un poco de lo que es Mateo 24 y acerca de la gran tribulación, que algunos cristianos todavía están esperando la gran tribulación. Lo estaremos hablando, estaremos más adelante haciendo una serie de ese tema. Pero lo que quiero entrar es el evangelio, sabiendo que el evangelio son las buenas nuevas, más las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Pero antes de entrar a ese tema, permítanme entrar a dar el repaso de lo último que vimos el jueves pasado acerca de lo que era el estrés. Estudiamos el jueves pasado los ajustes a los valores de Dios. Vimos que todos los ámbitos de la vida generan tensión. Y tenemos que aprender. He estado viendo en las noticias cómo está necesitando la gente, el sistema de este mundo, salud mental, porque están estresados, están angustiados, están tristes. Hay tantas cosas y tenemos que prepararnos. No solamente para nosotros controlar el estrés, la angustia, las preocupaciones y todo esto, sino ayudar a otras personas a través de la palabra. De la única manera que podemos ayudar a otras personas es, sí, lógicamente orando, ayunando, pero entregándoles esta palabra. Por eso es que el Señor dice que este evangelio será predicado en todo el mundo. Veremos más adelante eso. Vimos que al tratar de eliminar por la fuerza humana ese estrés, tratar de controlarlo por la fuerza humana, lo que vamos a conseguir es estar más estresados. Vimos que una de las fuentes más importantes del estrés es la familia. La intimidad de la familia trae bastante estrés y tenemos que aprender a manejar ese estrés, esa presión que muchas veces hay. Una presión en la cual nosotros, sí, va a haber alrededor presión, pero nosotros vamos a caminar conforme nos enseña la palabra, conforme a lo que es la paz de Dios. Vimos que el estrés es un estado emocional, por tanto debe ser transformada el alma. Sí, debe haber cambios en nuestra mente
nuestra manera de pensar, para que haya cambios exteriormente, para controlar lo que es el estrés. Estudiamos que nuestro Señor Jesucristo nos dice que aprendamos a echar las cargas a Él. ¿Y cómo aprendemos a echar las cargas? Aprendiendo de Él directamente, aprendiendo de Él. ¿Cómo aprendemos de Él? Pues a través del Evangelio de Jesucristo. Vimos que Pablo nos enseña que primero debemos de quitar la preocupación para entrar a orar. Se nos ha enseñado, decía que se nos ha enseñado que debemos de primero orar para que la preocupación desaparezca. Pero quiero decirte algo, muchas personas lo que oran es preocupación, angustia, dolor, estrés, mas no la solución que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Ok, hoy comenzamos, como dije, una nueva serie de enseñanza que se llamará el Evangelio. Permíteme porque ya otra vez. El Evangelio, y con el propósito de corregir y enseñar e instruir en la justicia de Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar. Necesitamos ser enseñados a través de la palabra de Dios. Por tanto, somos enseñados por la palabra y dice para redarguir, corregir. Si algo me he encontrado en la vida es que hay personas que no les gusta, no permite ser corregidos. Se enojan. Están en un estado infantil. Se enojan. Iguales a nuestros hijos cuando los corregimos para el bien de ellos. Se enojan. Nosotros mismos cuando nuestros padres nos corregían, nos enojaban porque no entendíamos que aquello que nos estaban corrigiendo era necesario para poder tener una vida mucho mejor, vivir una vida plena. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, dije que es necesario corregir, y vamos a algo más. Somos enseñados, va a ser corregida nuestras enseñanzas incorrectas. Las enseñanzas incorrectas son aquellas que le llamamos religiosas. Las religiosas, aquellas tradicionales y legalistas. Confío en Dios que cuando termine entre nuevamente lo que es la gracia, porque todavía la iglesia, hemos hablado bastante de gracia, pero no han comprendido qué significa gracia. Pero ok, entonces y han tomado una enseñanza y la han hecho incorrecta. Primero, vamos a corregir esas enseñanzas, que no todas ha sido mala, pero sí hay mucha tradición y mucho legalismo. Y recuérdese que todo lo que vamos a enseñar es con capítulo y versículo, pero con las reglas de hermenéutica para poder entender, para poder comprender y no salirnos de el mensaje, la enseñanza que nuestro Padre Celestial, porque hoy en día, y no hoy en día, desde que yo me convertí, nací de nuevo hace 45 años, escucho mucho lo que es la revelación de la palabra y oigo mucho lo que es la revelación, pero esa revelación no tiene base bíblica. Es una idea, es algo que nos parece, es algo que creemos, es algo que hasta incluso se montó, por ejemplo, recuérdese lo de Job, Dios dio, Dios quitó. Es una enseñanza errónea. ¿Cuándo fue que Job lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué estado emocional tenía Job? ¿Qué conocía de Dios? Que en el capítulo 42 dice, de oídas te había oído. De oídas. Eso significa que Job todavía no estaba fundamentado. Y a mí traigo esta enseñanza, y veremos más adelante eso, me estoy adelantando los mensajes, es porque yo he escuchado muchas personas que dicen,
¿Para qué yo voy a oír más? Si yo ya sé. Y yo me quedo pensando, yo tengo 45 años que desde que me convertí fue estudiando, escudriñando la palabra, leyendo la palabra, congregándome de lunes a lunes, porque esa era la iglesia donde yo nací, de lunes a lunes, de estar pegado con mi pastor, que estuve, gracias a Dios, 15 años pegado con él, hasta que él dejó de pastorear, si no estuviera todavía con él. Y cuando entré todavía al instituto a estudiar, me pegué a los profesores porque quería aprender más de ellos. Incluso yo les he comentado que uno de mis profesores me enseñó a investigar, no solamente estudiar la Biblia, leerla, sino investigar. Y así es como lo he hecho. Y algunos todavía dicen, es que yo ya lo sé todo. Y yo con 45 años viendo esto, yo he dicho, me falta mucho que aprender. Digo, me sé muchos capítulos, me sé muchos versículos, me sé muchas historias, pero eso no significa que tenga una plena revelación de la esencia. Y cada día yo voy evolucionando y entendiendo más. Entre más voy creciendo espiritualmente, entre mi alma vaya aumentando, creciendo, entre más mi conciencia se vaya desarrollando, voy entendiendo las cosas de Dios. Hay cosas que yo decía, mira, esto yo lo dije y estaba incorrecto. Y no era que era algo porque es muy fácil hacer una división de cuando irse a las obras de la carne, tomar la Biblia para ir a pecar y ir a... No, yo no estoy hablando de obras de la carne, no. Estoy hablando de cosas que decíamos, nos faltaba entendimiento, y esa falta de entendimiento, entonces lo que había era una falta de manifestación de la libertad que Cristo nos ha llamado. Ahora, también vamos a corregir esas creencias incorrectas de fe. Como una de ellas, ya la dije, otra es Dios hará. Dios hará. Dios, la fe mueve la mano de Dios. Son enseñanzas incorrectas. Y hay otras más ahí que vamos a estar viendo, que no es parte del evangelio, que no es lo que nos está enseñando. Puede ser del antiguo pacto, pero no del evangelio. Puede ser que es una enseñanza, por eso tenemos que ver cuando estaba en el seminario estudié acerca del estudio inductivo, saber para cuándo, quién habla, para qué pueblo, para qué persona, y tantas cosas así. Bueno, estaremos corrigiendo esas creencias. No todo lo que hemos aprendido, como dije, no todo lo que hemos aprendido, ha sido erróneo. No. Hay bases bíblicas, como el nacer de nuevo, considero. Ya la doctrina, el sobreedificar acerca de la salvación, ya es otra cosa. O hablar de lo que es la salvación. También corregir son los pensamientos incorrectos, aquellos pensamientos engañosos, negativos. La iglesia necesita madurar, necesita creer, y por eso necesita maestros de la palabra para madurar, porque el niño es muy emocional, le gusta mucho. No estoy diciendo que esté mal el grito, el brinco, esto, el otro, el aquí, por allá, el que me hablen bonito, el que me hablen, no, sino que sea formado, establecido en la palabra, que no lo mueva nada, que no lo que no lo engañe nada, que esté firme, claro en lo que está escuchando y en lo que ha creído. En el tiempo que he estado en el ministerio, son 42 años, por la gracia de Dios, por gracia fue que Dios me llamó, he visto creyentes maravillosos, hermosos. ¿Qué más puedo decir? Creyentes que aman a Dios, desfallecer por cualquier circunstancia que se le presenta.
Entonces vemos a muchos hermanos, y no es crítica, sino para ayudar, que llegan a la iglesia, a la congregación, duran un tiempo, un momento a otro. ¿Qué se hizo el hermano? No se sabe. ¿Qué pasó? Y es que no estuvieron firmes en el fundamento del evangelio para permanecer. Yo considero, y lo dije hace mucho tiempo enseñando un poco de gracia, que la persona que pasa fallando, pecando, es porque no está establecida, no sabe quién es en Cristo Jesús. Es hijo de Dios, es una hija de Dios, pero no saben quién es en Cristo Jesús. Otros es porque cualquier circunstancia los turba, cualquier circunstancia los estresa, cualquier circunstancia los engaña. Y llegan a caer en esos engaños, en el cual que muchas veces no se manifiestan al principio, pero el tiempo se ve. Recuerdo aquel versículo en 1 Corintios que Pablo dice, 1 Corintios capítulo 10, verso 12, dice, mira, que el que piensa que está bien, que no caiga. Y eso es lo que quiero llevarlos, porque he visto mucho dolor en el cristianismo. Claro, a todos nosotros, a mí como pastor, me ha pasado situaciones de todo, pero gracias a estar en fundamento a la palabra, gracias por estar parado en la palabra, gracias porque Dios, como a todos nosotros, nos revela la palabra claro, que me dedico a estudiar. Esto lo estaremos viendo y estaremos viendo algunas herramientas para escudriñar y para investigar acerca del Evangelio de Jesucristo. Pero en Mateo capítulo 7, verso 24 y 29, cualquier persona, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Ojo, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo, la roca es el Evangelio. Estaba fundada sobre la roca. Se puede caer todo lo que está alrededor. ¿Cuánto he visto en mi vida? Y perdón, pero tengo que ponerme de ejemplo. Que ha caído fulano, fulana, la iglesia, esto y el otro, y toda la economía, todas las cosas alrededor mío. Y cosas mías que han caído, pero por la gracia del Evangelio, por ese Evangelio de gracia, he permanecido firme. Llevo 45 años de estar en Cristo sin salirme, lo digo para la gloria del Señor, y 42 años pastoreando, pasando por toda situación, por toda sombra de muerte, como dice el Salmo 23, pasando por ahí, y gracias al Señor, por el Evangelio de gracia, me mantengo firme. Y esto no es para hacer que otras personas se sientan incómodos, sino para que ya dejen de tener esa vida inconstante de sufrimiento y no sufrimiento. Decía una vez a una pareja, yo lo que busco todavía a mi edad más, lo que busco es caminar en paz, tener paz. Y todo lo que busco es estudiar paz. Quiero decirte algo. Se estudia para ser abogado, se estudia para ser médico, se estudia para ser enfermero, enfermera, se estudia para ser contador, se estudia para ser ingeniero, se estudia para todo. Bueno, la Biblia me enseña que al estudiar el Evangelio de la gracia, el Evangelio eterno, va a traer paz. Me voy a dedicar a estudiar eso. Porque la paz, la palabra paz en hebreo, tiene varios significados.
maravillosos, gloriosos, como prosperidad, sanidad, salvación y muchas cosas de esas. Pero lo que quiero es llevarlos a que queremos fundamentarnos en esa roca. ¿En qué? En el Evangelio. Pero cualquiera que me oye estas palabras, oyen estas palabras y no las hace, que eso es lo que he visto mucho en el trayecto de mi ministerio. Muy bonito, pastor, qué bonito, alabanza, brincos, gritos, silbamos, hacemos esto, hacemos el otro, todo ese montón de cosas gloriosas que nos enseñan y maravillosas. Pero eso no trae un fundamento para cuando vienen las situaciones difíciles. Eso no es un fundamento para cuando me pare delante de una circunstancia para que sea transformada, cambiada. Primeramente dentro de mí, segundo alrededor. Para que cuando vengan esos vientos, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. La que está fundamentada en la roca se mantuvo, no cayó. La que está fundamentada en la arena cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como las escrituras. Dispénseme, pero aquí dice porque las enseñaba como quien tiene autoridad. No, momento. Jesús no enseñaba como que tiene autoridad, no. Jesús tenía autoridad para enseñar. Muchas veces la traducción, que queriéndolas hacer muy bien, a veces le cambia el sentido a un concepto que Dios está mostrando. Ahora, note algo, dice que vino al final una gran ruina. Hay una línea de vida. Lógicamente, cuando empezamos en esa línea de vida, subimos, muchas veces bajamos, subimos y hay un final. Queremos ese final. Queremos ese final. Lo mejor, terminarlo lo mejor que hay. Sí, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida, en el pasar en esta tierra, sí vamos a tener sube y baja, pero vamos a aprender a mantenernos más firmes. Porque hoy vemos a mucha gente, wow, decía un apóstol, wow, pastor, cómo lo amo, y mañana lo odio. Tienen eso sube y baja. Pero si no aprendemos a caminar en una sola línea, dice que al final habrá una gran ruina. Pastor, eso es negativo. No, yo no estoy hablando nada negativo. Estoy hablando de lo que me enseña el Evangelio, cómo debe estar establecido en el Evangelio. Cómo debo estar bajo esa autoridad del Evangelio de Jesucristo. Yo no sé. Con todo el respeto, pero a mí no me gusta sufrir. Y busco la manera de no sufrir, de tener paz y vivir con gozo y alegría. Y más, estos días en mi corazón ha estado eso. Quiero servir más al Señor. Sé que puedo enseñar más, sé que puedo servirle más al Señor. Y lo haría y lo hago por amor. Ahora, el Evangelio es nuestro alimento espiritual. Estamos dando el propósito. ¿Cuál es el propósito? Ver tantos cristianos, sube, baja, hoy no lo hago y ya mañana lo hace. Puro Romanos 6, que estoy deseando enseñar Gálatas, todo el libro de Gálatas y todo el libro de Romanos para ver esto. Pero Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. De ver cristianos que por un tiempo controlan un vicio y después caen. Ver cristianos que por un tiempo dejan el alcohol y caen. Por un tiempo dejan de ser agresores y vuelven a caer. Eso es doloroso.
de ver cristianos de 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años, 15 años. Dios. Y volver a caer donde Dios nos ha sacado. No estoy hablando de perder la salvación, sino de caer en aquellos malos hábitos, aquellas obras de la carne. Y lo único que nos va a dar la fortaleza, lo único que va a transformar en nuestra vida es el Evangelio de la Gracia. Es lo único. Escuchando. Debemos de tener una dieta correcta con un alimento correcto para el crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Una dieta correcta. Saber cómo alimentarnos, así como físicamente. Saber qué es dañino, qué no es dañino, cómo me puedo alimentar, si necesito, si hago ejercicio extremo o ejercicio más fuerte, pues qué alimentación tengo que tener. Tantas cosas, cómo alimentarme para tener una vida mejor, para aumentar masa muscular, para caminar en salud. Bueno, tantas cosas, la dieta, y hay profesionales en esto, en el cual nos enseñan cómo poner o tener una dieta saludable para nuestra vida. Igual es lo espiritual, una dieta saludable. Yo decía, predicando en Cariari, que se nos enseñaba de leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, y está bien, gloria a Dios. Pero necesito sacar de esa alimentación plena cosas específicas, como hablaba cuando es medicinas, medicamento específico, una medicina específica, un versículo específico. Me llamaba una hermana y me decía, pastor, me está pasando en mi trabajo esto y esto y esto. ¿Qué puedo confesar? Ella siempre me dice, póngase de acuerdo conmigo. Esta vez me digo, ¿qué puedo confesar en la mañana? Pues entonces le di una cita específica. Dieta específica. La alimenta a ella para dominar esa circunstancia y cambiarla. La única manera de tener cambios permanentes es transformando el alma por medio del Evangelio. Es la única manera. Esto no es de que, qué linda predicación, gloria a Dios. Pero no es eso el propósito. El propósito, el fin de eso, es que hayan cambios en mi vida permanentes. Y eso es lo que le digo al Señor. Señor, gracias, porque lo que voy a predicar, esto me va a enseñar a tener cambios permanentes en mi vida. Aprender a pensar como Dios piensa, porque tengo la mente de Cristo. A hablar como Dios habla. Creer como Dios cree. Accionar, tomar decisiones como Dios la hace. Ese es el plan de Dios. Ahora, he visto tantos hijos de Dios que comienzan bien y de un momento a otro se desvían de la verdad de Dios. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, sencillo. Dejó de estar en ese fundamento, la roca. El Evangelio, como sabemos todos, significa las buenas nuevas. Eso es lo que significa Evangelio, las buenas nuevas. Sabemos que son buenas nuevas de Jesucristo y de su obra terminada. Note algo, este Evangelio son buenas nuevas acerca de una persona, he dicho, Jesucristo, y la obra que ya Él terminó en la tierra. La Biblia nos enseña acerca del Evangelio, que ya lo leímos, el Evangelio del reino, en Mateo 24:14, también está el Evangelio de la gracia, más adelante estaremos viendo todo esto, de Hechos 20:24, y el Evangelio eterno, que está en Apocalipsis 14:6. Pero por el momento no voy a hablar de esto. Digo de el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino. Ahora,
El Evangelio, recuerden que esa es la introducción a la serie que estoy dando. El Evangelio no es una religión. En latín, la palabra religión es religión, que significa volver a ser atado. Yo no quiero estar atado. En Gálatas capítulo 5, verso 1, el Señor Pablo, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, nos enseña que no volvamos a estar en el yugo de esclavitud nuevamente. Significa que fuimos libres de un yugo de esclavitud, pero si no sabemos caminar, y ahí nos enseña mucho cómo caminar, si no aprendemos a caminar, vamos a volver a estar atados, no en el espíritu, entiéndase bien, porque yo no estoy hablando aquí nada del espíritu. Más bien este mensaje como que se engancha también a la serie que traía de cambios. Es el alma, es en el alma, que no permite el fluir de la vida de Cristo que está en nuestro espíritu, que se manifieste. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Cristo Jesús, todo nacido de nuevo, legalmente es libre. Legalmente es sano, legalmente es rico, próspero, legalmente es libre de toda maldición. Legalmente. Eso está en Efesios 1:3, donde nos dice que nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Legalmente estamos bendecidos. Legalmente la bendición de Dios está en nosotros. Legalmente. ¿Qué significa legalmente? Que está en nuestro espíritu. Pero tiene que manifestarse. Y si algo no permite que se manifiesta, es un alma no transformada. Y hay almas todavía atadas. Pero dice, pero debemos de conocer la verdad. O sea, la verdad es el Evangelio. Que debemos, porque algunos dicen, es que la verdad es la que libera. El verso no dice eso, Juan 8:32. Ya me estás llevando a un mensaje incorrecto. Dice, conoceréis la verdad y la verdad. Conoceréis el Evangelio y el Evangelio te hará libre. No dice que el Evangelio te hace libre, te dice que el conocer el Evangelio, porque el Evangelio lógicamente está en nuestro espíritu, que es Cristo Jesús. Pero el no conocerlo, el no saber cómo funciona, el no saber cómo caminar en ese Evangelio, el cristiano, aunque siendo libre, va a caminar como una persona atada. Va a pensar como una persona atada, va a hablar como una persona atada, va a tomar decisiones como una persona atada. Y nosotros somos libres totalmente. Somos libres. Dice la Biblia que si nosotros somos hijos de Dios, también somos libres en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para disfrutar. Y más de disfrutar, porque si algo Dios ha estado ya meses atrás enseñándome y hablándome que el propósito de Dios es que manifestemos a Cristo. Según Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. Que manifestemos a Cristo. Que Él sea el primogénito en nosotros, en muchos hermanos. Que manifestemos a Cristo. No vemos a Cristo deprimido, estresado. No nos enseña la Biblia en los libros históricos de que le llamamos evangelio. No lo vemos angustiado. No, sino tomando control de todo, de toda la naturaleza, de todo este sistema. Tomando control, gobernando, poniendo en práctica, permitiendo fluir a su Padre a través de él, de la bendición que dio en Génesis capítulo 1, verso 28, donde dice que los bendijo con toda bendición, o los bendijo, y les dijo: fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra, señorías de la tierra.
presentar, permitir, no a nuestra fuerza, permitir que fluya Cristo en nosotros. Ahorita vamos a ver algo interesante ahí, en esto de permitir que Cristo fluya. Sí, el propósito de Dios, yo sé que hay propósito, para mí lo que llamo el propósito general es que fluya Cristo, que la gente mire a Cristo en nosotros. Y está los otros propósitos, pues que vamos a trabajar, vamos a actuar, vamos a manejarnos ahí, vamos a caminar, pero el propósito general es que el mundo vea a Cristo a través de sus hijos. Pastor, eso es imposible. Bueno, lo que es imposible para el hombre, dice la Biblia, es posible para Dios. Y para el que cree, todo le es posible. Wow. Es que manifestar a Cristo, cuando enseñe la identidad que tenemos en Cristo, vamos a ver todo esto. El manifestar el Cristo en nosotros es el todo. Todo lo de Dios completo, dice Colosenses 2, 9 y 10. Plenos en Cristo. Ese es el plan de Dios. Pues sí, que seamos, dijo Pablo, cartas abiertas. Es decir, que miren el Evangelio en nosotros. Y así, lógicamente, con una vida de libertad. Sin temores. Sin desánimo. El Señor Dios en el Antiguo Testamento y Jesús lo usaba. Cobrad ánimo. Sí, cobrad ánimo él porque le está hablando a algunos desanimados. Cobrad ánimo. Creed. No temáis. No se afanen. Eso no es el carácter de Dios. Esa no es la naturaleza de Dios. Esa es el sistema caído que nos ha sido enseñado. Pero Dios quiere que fluya. Sí, no que hagamos el esfuerzo, ni que lleguemos a pujar para que salga. No, que fluya de nosotros lo que es Cristo. Libre de toda maldición que causó la caída de Adán y Eva. Oye, libres. Somos libres en el Espíritu. Ahora vamos a manifestar esa libertad. Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si quieres saber cuál es esa maldición, váyase a Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Lógicamente que está hablando de la caída de Adán y el pecado, pero ¿qué causó la caída de Adán en el pecado? Bueno, maldiciones. Ahí está en el capítulo 15, creo que hasta el verso 61, están todas las maldiciones. Ahí se ven maldiciones en la cual Cristo nos redimió de esa maldición. Dice, hecho por nosotros maldición. Redimido la maldición, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es lo que fue Cristo. Cristo cuando estuvo en la cruz del Calvario, toda la maldición de nuestra vida cayó sobre él. Toda la justificación y libertad de Cristo fue sobre nosotros. Eso es lo que dice Gálatas 5:20. Perdón, 2 Corintios 5:21. Para propósito, que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, wow, la bendición de Abraham, dije, habría que estudiar la bendición de Abraham, ¿cuál fue? Dice que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles, nosotros que no somos judíos de nacimiento, de sangre judía, porque dice que en el espíritu sí somos judíos. Alcanzarse a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu. Para algunos, decir religión
piensan en otras denominaciones. A ver, hablarles de religión a lo que se les llama evangélicos. Lo primero que piensan y hablan es de tal denominación religiosa. Quiero decirte algo. Hay mucha religión en los llamados evangélicos. En los llamados evangélicos. Recuérdese que religión, lo que estamos viendo es tradiciones y legalismo. Hay mucha religión todavía. Y estamos limpiándonos a través de este evangelio de gracia de esa religión. No soy partidario de llamarme evangélico, pero a veces me preguntan, ¿usted es evangélico? Le digo, no, soy hijo de Dios, o soy un creyente, o un cristiano. En el capítulo 11 de Hechos, versos 25 y 26, yo sé bien que el contexto histórico fue Constantino, que empezó a llamar a todos, cuando él se convirtió, empezó a llamar a todos, seguidor de Cristo, cristianos. Pero veamos lo que dice Hechos capítulo 11, versos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, Pablo. Y hallándole, quiero decirles que Bernabé era el mentor. Todos necesitamos de un mentor. Pero legítimo. ¿Cómo, pastor legítimo? Sí, que ese mentor nos instruya y nos corrija. Porque yo estuve a la par de mi mentor, mi pastor, años. Hubieron cosas que a mí no me parecían, las veía raras y de todo, pero siempre permití que me corrigiera. Y doy gracias a Dios por ese hombre. Un hombre que me enseñó acerca del evangelio. Más, me enseñó a estar fundamentado, parado en lo que es el evangelio. Que nada me volcara, ni que nada, ninguna circunstancia y situación personal, ministerial, familiar, económica, fuese cual fuese la situación, me derrotara. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, note algo, y a los discípulos les enseñó, en el capítulo 19, verso Hechos, habla de que Pablo enseñaba acerca del reino de Dios, el evangelio del reino, el reino de Dios. Y en un año les enseñó a los discípulos y se les llamó cristiano a los discípulos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque reflejaban a Cristo. Reflejaban a Cristo. ¿Y cómo llegaron a reflejar a Cristo? Lógicamente, nacieron de nuevo, pero en un año fueron enseñados por Bernabé y por Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bernabé, mentor de Saulo, de Pablo, y los dos, mentor de esta iglesia que les enseñaron. Y eran discípulos, eran gente que estaban siendo discipuladas, formadas, entrenadas, cómo caminar o cómo caminar en el evangelio de la gracia para una manifestación de gloria. Ahora, Jesús dice que se predique este evangelio. Lo dijo en Mateo 24, y ya se me está yendo el tiempo. Recuérdese que estoy en la introducción. Pero también en Marcos capítulo 16, verso 15 dice esto. Marcos 16, 15. Sí, no nos dice, vaya predique el nombre de una denominación. Con todo el respeto. Ustedes me han escuchado muy poco hablar del nombre de nuestro ministerio. Y no estoy diciendo que esté mal. Pero yo no vengo a predicar una denominación. Yo no vengo a predicarle a una denominación o a la que
pertenezco. No, yo vengo a predicarle a los hijos de Dios, a los discípulos, a los cristianos, a los creyentes en Cristo Jesús. Por eso, si algo ha impactado en el grupo que tengo en Cariari, es que ellos nunca me oyen ni hablar mal. Sé bien que tienen sus cosas, como todos nosotros, hay que corregir algunas cosas, pero de hablar mal y poner en mal a una denominación, no. En nuestro grupo llegan toda persona de cualquier denominación. Si se quieren quedar ahí por la enseñanza que hay, gloria a Dios. Si no se quieren quedar ahí, gloria a Dios. Como decía un pastor, las ovejas son de Dios, no son nuestras. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Más le está hablando a los discípulos, a los 12 y a los 70 también. Y les dijo, id por todo el mundo y predique que la denominación, no, del apóstol fulano de tal, no, del evangelista tal, no, del pastor tal, no, porque es algo tremendo, porque yo les digo a la iglesia, dejen de decir, ¿pero dónde va? Voy para la iglesia del pastor Arnoldo. No, olvídese, no es mi iglesia. Que tengo un oficio, que por la gracia de Dios me dio un oficio de pastorear y enseñar, es otra cosa. Pero es la iglesia de Dios, es la iglesia de Jesucristo. Y dice, y predique el evangelio a toda criatura. Predique el evangelio, punto. Usted encárguese de predicar. Los cambios lo traerá este evangelio. Lógicamente, si aquella persona no quiere aceptar ese evangelio, no va a tener su cambio. Porque a veces, ustedes siempre me oyen decir, más adelante enseñaremos usted, pastor, pero ¿cuándo? Es que hay tanto que enseñar. Pero tenemos que aprender, porque a veces nosotros como que, incluso los pastores, nos dolemos de ver que le estamos enseñando a una persona, le estamos ayudando, le estamos corrigiendo, y en lugar de aceptar eso, se enojan con nosotros. No aceptan la enseñanza, que lo que buscamos es el bienestar, y entonces nos angustiamos. Cuando yo aprendí esto hace muchos años, no mucho, hace unos 3 años, de que no, mi trabajo, no quiero decir deber, mi trabajo, mi inspiración es que les predique el evangelio. Que lo acepten, no lo acepten, ya no es cosa mía. Que lo reciban y no lo reciban, no es cosa suya. Nuestro trabajo, nuestro agradecimiento a Dios es que prediquemos el evangelio. Eso es todo. Yo predico el evangelio, gloria al Señor. Si me buscan para que les ayude, que sea su mentor, y una vez aclaro, de los 9 tipos de mentores que he estudiado y estudié, el más que me llena es se llama el mentor entrenador, es aquel que forma gente. Me gusta estar formando gente para verlos, que llegue. Cuánta gente me he encontrado, tiempos como la hermana Pilar, 37 años de no mirarla, y ahora que a unos meses atrás llegamos a escribir y de todo, de que esté en las cosas del Señor, se mantiene ahí, firme. ¿Qué ha pasado? Como todos nosotros, pero está ahí. ¿Cuántos hermanos que tengo tiempo? O sea, hace poco estuve con 2 que tenía 20 años de no verlos, y gracias, pastor, y fue algo que se les agradezco, pero me decía, pastor, que la enseñanza que usted nos dio nos mantiene todavía aquí firme. Bueno, gloria al Señor, pero manténgase firme ahí, siga así. Las buenas nuevas, ese evangelio, prediquen el evangelio, prediquen las buenas nuevas y no las malas nuevas. Prediquemos las buenas nuevas. Esas buenas nuevas va a corregir, va a instruir, va a enseñar.
¿Cuáles son esas buenas nuevas? Y cierro con esto. Puede tener que solo leerlo, no enseñarlo, aunque enseñé unos días atrás esto. Lucas 4, 18, 22 dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La unción no es para los escalofríos, y gloria a Dios por los escalofríos, ni para sentirme superior a otros, jamás, nunca. Ese orgullo hay que dominarlo. Sino que dice, para dar buenas nuevas a los pobres. 1, darle buenas nuevas a los pobres. 2, darle buenas nuevas porque ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el evangelio agradable del Señor. Note lo que hace el evangelio. Una persona ungida predica el evangelio, da buenas nuevas. Una persona ungida. Dice, y predicar el año agradable del Señor. Y arrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él era el evangelio. Lo que estaba leyendo, él era. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia. El que está ungido da buenas nuevas, y las buenas nuevas son palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Si estaban sorprendidos, conocían a Jesús como un hijo de José, pero se sorprendían de oír la palabra de gracia, de las buenas nuevas, de las palabras en autoridad que estaba enseñando a estas personas. Amados hermanos, vamos a entrar a estudiar acerca de este evangelio y vamos a ver cambios, vamos a ver milagros, vamos a ver señales, vamos a ver prodigios de parte de Dios manifestándose, porque Dios respaldará, según Marcos 16, 20, Dios respaldará este evangelio. Bendecido, mis amados hermanos.